Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. En esta edición especial de Bloque Internacional vamos a conversar con un distinguido invitado, el doctor Oscar Cubas Barrueto. Él es experto en el derecho internacional, constitucional y derechos humanos, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también ha desempeñado cargos importantes en gestión gubernamental, como ser procurador supranacional, por ejemplo, ¿no? En temas de derechos humanos. Entonces vamos a conversar con él respecto a lo que ha sido la solicitud del gobierno peruano ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para verificar la situación del Perú. Quieren aplicar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana porque en la versión del gobierno o en su entendimiento es que se estaría produciendo dentro de nuestro país una amenaza o peligro, riesgo del ejercicio del poder legítimo y el proceso político institucional. Para conversar de estos temas, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el doctor Oscar Cuba Barrueto. Bien amigos, continuamos entonces con el bloque internacional y está con nosotros vía Zoom el doctor Oscar Cubas Barrueto, con quien vamos a conversar justamente lo que ha sido el pedido del gobierno a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que hoy a las 2:30 de la tarde se va a dar, ¿no? Para sustentar la posición del gobierno, la versión oficial del gobierno que ha pedido la aplicación del artículo 17, 18 de la Carta Democrática Interamericana. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar con el programa Entérate con Leslie. Muy buenos días, Leslie. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Gracias, doctor Oscar Cuba. ¿Qué opinión le merece en un sentido general? Y vamos a ir disgregando en la entrevista algunos aspectos fundamentales de lo que significa esta sesión de hoy día a las 2:30 de la tarde del Consejo Permanente. Dígame usted, doctor Oscar Cuba, ¿fue prudente, fue oportuno que el gobierno pida esta sesión extraordinaria al Consejo Permanente? Bueno, está dentro de las potestades que ellos tienen, ¿no? Lo que creo que deja traslucir este pedido a la OEA es la desesperación en la cual se encuentra el presidente en tratar de conseguir apoyo para no ser investigado, que no continúen las investigaciones por graves actos de corrupción contra él y sus familiares y parte de sus asesores. Ahora, en este pedido del gobierno del Perú, ¿no? A través de la Cancillería, establece de que en el Perú se estaría poniendo en riesgo el ejercicio del poder legítimo y el proceso político institucional. Y sobre todo fundamenta, ¿no? A partir de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación. En consecuencia, hoy vamos a tener una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y ahí cuáles van a ser las posibles, ¿no? Digamos, alternativas de resolución de parte del Consejo Permanente. Sí, a ver, uno puede no compartir el pedido, la sustentación del pedido, ¿no? Yo creo que aquí el papel resiste absolutamente todo, ¿no? Y estamos ante argumentos que en verdad son bastante risibles, ¿no? Lo que el presidente niega y un poco además dio ayer a entender en este mensaje a la nación, es que para él no hay, él señala, ¿no? No hay pruebas, ¿no? No hay pruebas, hay una suerte de persecución política en su contra y lo que él no hace de ninguna forma es responder, ¿no? Responder a las graves acusaciones que se formulan en su contra, ¿no? Ni siquiera cuando ha podido ejercer su derecho de defensa material, al ir a declarar a Fiscalía de la Nación,
En fin, el sustento por el cual solicita la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, los artículos 17 y 18, de ninguna forma pueden ser compartidos, ¿no? El hecho de ser investigado por el Ministerio Público implica no solamente una obligación constitucional, sino también una obligación convencional por parte del Ministerio Público. Y esto para una persona que señala ser democrática, como el presidente, creo que utiliza ese término para definir su gobierno y definirse además como mandatario, ¿no? Tendría él justamente que permitir y contribuir con el esclarecimiento de los graves actos de corrupción que están siendo investigados y que están debidamente sustentados por el Ministerio Público. Eso, el hecho que esté siendo investigado, no implica de ninguna forma poner en riesgo el orden constitucional, el orden democrático e institucional. Por el contrario, en un Estado democrático, la obligación que tiene el Ministerio Público y en general el Estado de investigar, más aún investigar actos de corrupción que implican violaciones a derechos humanos, es una obligación constitucional, legal y convencional. ¿Qué posibilidades? La segunda parte de la pregunta iba en el sentido, ¿qué posibilidades habría en lo que respecta a lo que pueda debatirse? Se ha convocado el pedido, si bien ayer se dio a conocer a la opinión pública, habría sido presentado el 12, con lo cual habría que ver cuál es la antelación con la cual esto ha sido distribuido además como un tema de agenda para todas las naciones integrantes de la OEA. Claro, pueden convocarse a consejos extraordinarios, esto incluso con 24 a 48 horas, para ver si realmente ha tenido la posibilidad de llevar a cabo un análisis exhaustivo con respecto a la situación, porque una de las posibilidades podría ser el que se requiera mayor información antes de adoptar una decisión. Podría, además, el Consejo Permanente determinar que se envíe al secretario general para que interponga sus buenos oficios y pueda ser una suerte de mediador en el diálogo. Otra de las posibilidades es el envío de una misión de observadores y que pueda además conducir este diálogo, recopilar información, formular algunas propuestas. Pero lo que debe siempre respetarse aquí es el principio de no intervención y que en todo caso la crisis política en la cual nos encontramos sumergidos desde el año 2016 tiene que ser resuelta por los propios peruanos. Y eso es algo importante y creo que esta tiene que ser una oportunidad para encontrar una salida a esta grave crisis. A ver, doctor, justamente en la segunda y en la tercera opción, que supongamos en el escenario o pongámonos en el escenario de que el Consejo Permanente decide, ¿no?, encomendar al secretario general interponer sus buenos oficios para que en el Perú el presidente pueda conversar con el Congreso, con el Ministerio Público. Entiendo ese valor del diálogo. Pero acá hay un aspecto importante que está en cuestionamiento de parte del Perú el liderazgo del señor Luis Almagro, lo cual no sería altamente prudente que el mismo secretario venga a interponer sus mismos oficios, sus buenos oficios, porque ese liderazgo está cuestionado por varios sectores y colectivos de la sociedad. Ya hay una percepción general respecto del liderazgo del secretario general, lo cual creo que sería una pésima salida, ¿no?, del Consejo Permanente, de encomendarle al secretario general interponer sus buenos oficios cuando sabe de antemano el secretario general que no es bienvenido al Perú por muchos colectivos de la sociedad. O sea, no tiene el engranaje político, ¿no?, para poder interponer sus buenos oficios. Y usted sabe, como experto internacional, que una persona que interpone buenos oficios tiene que tener empatía entre las partes. Y lo que hemos visto es todo lo contrario, un efecto de parcialización con el gobierno. Desde ahí yo creo que está dañada esa interposición de buenos oficios, salvo que usted me diga otra o nos dé una interpretación distinta, pero le traslado esta preocupación en mayúscula que nosotros en la opinión pública hemos recogido. Y de lo otro, de la misión internacional, doctor Cascuna, sí, usted considera que esta misión internacional, cuando venga, ya supongamos que sea así, ¿qué va a hacer en el Perú? A eso es lo que queremos que usted nos explique para todas las personas que lo escuchan, porque
de momento, doctor Cubas, solamente tenemos la versión del Estado. No, la OEA tiene la versión del gobierno, pero no tiene nuestra versión, no tiene la versión de los otros sectores de la sociedad. Doctor Cubas, lo escuchamos. Sí. Bueno, uno de los aspectos importantes es el levantamiento de información, bien, de convocarse a una misión de observadores, de expertos para que puedan participar en este proceso de diálogo constructivo, es absolutamente indispensable que puedan levantar información. Y para efectos de poder levantar información tendrían que llevar a cabo reuniones de trabajo, entrevistas con distintos sectores. Sería importantísimo que puedan llevar a cabo reuniones de trabajo con la fiscal de la Nación, con la fiscal de la Nación, con los fiscales a cargo de las investigaciones que se Uy, vienen eso va a llevando a ser cabo. Creo que terrible. eso es importantísimo, que lleven a cabo reuniones con las distintas bancadas del Congreso, que lleven a cabo, obviamente, reuniones con el presidente de la República, con el Consejo de Ministros. Muy importante la participación de la sociedad civil en todo el proceso internacional, y tú como experta internacionalista lo conoces, la participación de la sociedad civil es, ¿no?, primordial para el trabajo que llevan a cabo las organizaciones internacionales, ¿no? En ese sentido, también se convocaría a espacios de diálogo, a organizaciones de la sociedad civil, sería Transparencia Internacional, Proética, sería importante, reuniones de trabajo con la Defensoría del Pueblo, para poder tener una percepción, poder tener una percepción clara, una radiografía exacta de cuál es la situación real. Y ese espacio es el que tiene que ser aprovechado por todos los sectores que estamos en la lucha contra la corrupción. Y creo, porque quedarse solamente con la versión del gobierno es imposible. Y a partir de allí poder formular algunas recomendaciones que puedan ser debatidas en el Consejo Permanente y ver si se emite una resolución estableciendo lo que consideren pertinente producto de ese levantamiento de información. Sí, yo creo que eso sería muy conveniente, pese que de pronto sea la forma más incómoda de momento, o que se piense de que el señor Castillo gane con decir, va a venir una misión a observar al Perú, que venga, porque el señor Castillo tiene que saber que esa misión internacional no solo va a contar con la versión de su gobierno, sino va a tener, como usted bien lo ha detallado, reuniones con otras autoridades, incluida la fiscal de la Nación, que es a la que tanto le teme el gobierno de Castillo por haber presentado la denuncia constitucional. Lo otro, doctor Oscar Cubas, con relación al tema del diálogo. Si yo quiero, si el Consejo Permanente dice, tiene que afianzarse un diálogo, el diálogo, entiendo yo, para poder fortalecer nuestra democracia, para cuidar la institucionalidad, pero no un diálogo para sostener a Castillo 5 años, porque ahí también tenemos un mandato del Congreso de la República, una competencia que le es exclusiva de poderlo vacar, si es que se dan las circunstancias. Entonces, ¿cómo podríamos entender este tema del valor de diálogo? Como una alianza que se le pueda dar para sostenerlo a 5 años, pese a que tiene estos delitos, esta gravosa situación penal. Sí, son varios los escenarios, ¿no?, que pueden conllevar justamente a que se desarrolle este diálogo y yo creo que en principio no hay que rehuir, ¿no? Y es la mejor salida. Y un poco lo que señalaba es buscar una suerte de solución política que venga de los propios peruanos. Entonces, tratar de establecer acuerdos mínimos. Ahora, ya Castillo ha establecido una posición que la señaló en su mensaje a la Nación el día de ayer. Él se queda a los 5 años, ¿no? Hay una visión, lamentablemente, del gobierno y del presidente Castillo en el sentido que el gobierno, ellos han ganado las elecciones y por lo tanto hay un poder absoluto, un poder soberano de hacer lo que se quiera, destruir la institucionalidad, la poca institucionalidad que se había construido Exacto. en décadas anteriores, Que nos ha costado. y hacer lo que considere, ¿no? Entonces, llevar a cabo una interpretación, en verdad, como literal, como la que se viene haciendo el artículo 117, yo creo que es absolutamente grave. Pero aún si se lleva a cabo una interpretación literal, que es como incluso varios constitucionalistas van en esa línea, ¿no? Mi posición es que Castillo incluso puede ser acusado bajo la Constitución actual. Esa es mi posición.
puede ser acusado por graves violaciones a los derechos humanos e inaplicar ese artículo 117 de la Constitución aplicando tratados internacionales. Claro. ¿No? Incluso sin aplicar tratados constitucionales, aplicando la propia Constitución. Y las bases están totalmente dadas, ¿no? Totalmente dadas. El propio Tribunal Constitucional ha establecido que la lucha contra la corrupción es una obligación constitucional, además de obligación convencional. Hay reiterada jurisprudencia que va en esa línea. Es una obligación internacional contemplada no solamente en la Comisión Interamericana contra la Corrupción, la de Naciones Unidas, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo ha establecido. Con lo cual, no se puede interpretar la Constitución de forma literal. La Constitución no se interpreta de esa forma, se interpreta como un todo armónico, principio de unidad de interpretación de la Constitución. Obviamente, también interpretar la Constitución teniendo en cuenta el objeto, ¿no? El objeto y fin, ¿no? Que están contemplados en el artículo primero de la Constitución. Los actos de corrupción implican violaciones a los derechos humanos. La corrupción socava la democracia, no permite el disfrute de los derechos humanos, principalmente de los DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por quien el presidente supuestamente lucha, ¿no? Por quien supuestamente fue elegido. Afecta principalmente a las poblaciones vulnerables. El, Es un aspecto, y en ese sentido, mi posición es que el Ministerio Público puede continuar con las investigaciones sin ninguna necesidad de solicitar al Congreso autorización de procesamiento, incluso. Lo que se establece acá, lo que se establece es, en el artículo, si se quiere interpretar literalmente la Constitución, el artículo 117 lo que señala, el presidente no podrá ser acusado, no puede ser acusado, pero la investigación y eventualmente, ¿no? El proceso claro, pueden continuar sin ningún inconveniente, ya cuando se quiera, ¿no? Porque incluso el propio artículo 99, y lo ha establecido además el Tribunal Constitucional, consagra una figura que rompe el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque en principio todos los peruanos somos iguales y tenemos iguales derechos ante la ley. Sin embargo, la Constitución establece un procedimiento distinto para los altos funcionarios del Estado. Eso es arcaico. Eso, es, eso tendría que ser modificado. ¿Para qué? Para que todo acto de corrupción pueda ser investigado, venga de quien venga, de acuerdo al procedimiento penal común, y que no haya un procedimiento especial. ¿Cuál es la razón de ser para que los aforados, los altos funcionarios del artículo 99, tengan que tener un proceso especial y una garantía de antejuicio? No hay ninguna razón en el marco de un Estado constitucional de derecho donde no hay vacíos que estén exentos al control. Entonces, esto es un aspecto que en mi posición tendría que ser modificado. Entonces, continuar con las investigaciones, sí, pero digamos, ya para el tema de formular una acusación, si uno lleva a cabo ya una interpretación allí, pues no se podría formular una acusación. Pero ¿cuánto puede tardar un proceso penal? ¿Cuánto tarda realmente un proceso penal? Que sí, que continúen las investigaciones y eso es lo más sano. Ahora, el Congreso tiene la posibilidad bien de llevar a cabo, ¿no? Llevar a cabo este procedimiento, emitir la resolución autoritativa de procesamiento penal y que a partir de allí, ¿no? Incluso el Código Procesal Penal contempla la suspensión preventiva de derechos como una figura que podría, una suerte de inhabilitación mientras dura el proceso penal, pero los claro, procesos penales son bastante largos en nuestro país. ¿Bien? exacto. No tendría por qué haber, si es que el presidente se señala ser inocente, no No tendría por tendría por qué estar qué tan nervioso. rehuir. No tendría por qué estar, recojo la primera expresión de usted en esta entrevista. Es la demostración del nerviosismo o desesperación del señor Castillo, Claro. el haber acudido a la OEA buscando una protección. Y para cerrar esta entrevista, aunque el tiempo nos gana, pero es muy interesante y es un placer siempre debatir con usted estas ideas Nuevamente. tan académicas y que muy poco sale a la luz en la opinión pública. Sin embargo, quiero hacerle esta pregunta, dos preguntas finales. ¿Usted cree
que el secretario general de la OEA tiene forjado un liderazgo de tal manera que sea, pues, que concentre esta inspiración de los propósitos ideales de la Organización de Estados Americanos, por un lado, y dos, una organización internacional puede respaldar un jefe de gobierno, un jefe de Estado, a sabiendas que ese jefe de Estado o jefe de gobierno está inmerso en serias investigaciones de corrupción, de tráfico de influencias, de organización criminal. ¿No sería acaso desnaturalizar, ¿no?, la esencia misma de una organización internacional? Sí, a ver, con respecto a la primera pregunta, a ver, yo he tenido la posibilidad de estar y ver un poco el trabajo de cerca del Pues, embajador Almagro en el seno de la OEA en su primer mandato, y hubieron iniciativas muy interesantes. Las iniciativas, por ejemplo, que impulsó con respecto a Venezuela, bien, para buscar una salida a la crisis política y humanitaria en Venezuela. La misión de apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, por ejemplo, una primera experiencia a nivel de sistema interamericano muy interesante y que tuvo resultados importantísimos. Pero sí es cierto que han habido también serios cuestionamientos con respecto a falta de imparcialidad, y creo que en alguna medida eso ha quedado algo demostrado con un respaldo, ¿no?, al presidente, y reiterado, ¿no? Reiterado, sin, creo, tener toda la información, ¿no?, de la mano, ¿no? Y eso nos lleva justamente a la segunda pregunta que formulas. Veo muy difícil que suceda lo del 2004, con el respaldo que dio todo el Consejo Permanente al presidente Alejandro Toledo. La coyuntura era totalmente distinta, exacto, salíamos de la peor crisis de corrupción de exacto. los años 90, y justamente lo que conllevó al presidente Alejandro Toledo, al gobierno, fue justamente el emblema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y sí hubo muestras en el gobierno de Toledo, sí hubo muestras de querer hacer las cosas bien, de lograr cambios y reformas significativas y muchas cosas. Podemos estar de acuerdo en el hecho que hay hechos de corrupción que son graves, tiene que afrontar esos los procesos, Al Perú pero, enfrentarse unas pero cosas. ¿qué hubo reformas? Pero sí hubieron reformas importantes, y sí se avanzó muchísimo en materia económica, en políticas públicas, que es algo que con este gobierno No se ha hecho. y con el grupo de funcionarios que tienen, no. Por el contrario, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Nombramientos ilegales, cambios de funcionarios repentinos, sin mayor motivación, ataques a la libertad de expresión, falta de transparencia en las funciones públicas, amenaza a la institucionalidad, el utilizar los reservistas, por ejemplo, la persecución a Harvey Colchado, ¿no? En fin, toda una serie de El actos hostigamiento a que la realmente dan cuenta que no, el hostigamiento a y a los, la fiscal de Nación. ¿no? Así es, que realmente dan cuenta que claramente no estamos, el propio gobierno está vulnerando un derecho humano, que es el derecho humano al buen gobierno. El derecho, todo ciudadano tiene derecho a un buen gobierno, y el gobierno actual no lo representa en lo absoluto, Claro, no, no lo representa en lo el absoluto. contexto es diferente porque, como usted bien lo ha dicho, en el gobierno de Toledo salíamos de una crisis tremenda con un gobierno dictatorial, enquistado, una corrupción de manera institucionalizada, ¿no es cierto? El contexto era diferente porque el mensaje o la lectura era que el gobierno lucha contra la corrupción. El mensaje aquí es que el gobierno quiere avalarse internacionalmente para que no sea procesado por Correcto, delitos de corrupción. correcto. Y es lo que la OEA tiene que tomar en consideración. De lo contrario, nos daría los argumentos de fondo y forma para en su posible momento solicitarnos una salida de la OEA. No podría, Por eso es muy importante el diálogo, por eso es muy importante y es crucial el diálogo, y que no haya oposición por parte del Congreso para participar en este diálogo y no, poder informar correctamente. no, claro. Muchísimas gracias, doctor Oscar Cuba. Sé que tiene una audiencia que seguir y muchísimas gracias. Siempre es un placer y un honor conversar con Gracias. usted de temas tan trascendentales para el Perú Igualmente, y el mundo. Muy buenos días. Gracias. igualmente. Gracias.